Hola, buenos días a todos. Bueno, es un placer estar aquí en esta jornada que tenemos sobre al final entender también, ¿no?, el camino que tenemos desde la startup hasta la gran empresa, ¿no? Hay un viaje ahí, hay un recorrido que presenta una serie de retos. Estábamos antes de empezar la sesión comentando un poquito una pequeñita metáfora que yo creo que puede ser apropiada también, ¿no? Que cuando eres una pequeñita compañía, cuando empiezas a emprender, comentábamos que es casi como ir en un coche. Es ir en un coche en el cual, si te gusta la velocidad, puedes ir muy rápido. ¿Qué sucede? Que a medida que el coche empiezas a sumar más gente, empiezas a ir con tu familia, con tu pareja, etc., a veces si te gusta la velocidad tienes que reducir un poquito la marcha, ¿no? O tienes que empezar a ver más los retrovisores y tienes que empezar a tener en cuenta elementos que antes quizá no tenías, porque al final el coche va cogiendo, digamos, envergadura en ese sentido, ¿no? También eso puede suceder en las startups. Al final, en el momento en el cual tú empiezas a emprender, todo va muy rápido. Al final estás focalizando en crecer, intentar vender, encontrar esa parte de encaje con el mercado y a partir de ahí desarrollar una solución, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente empiezas a sumar gente? ¿Qué pasa cuando de repente empiezas a buscar rondas de financiación? Que los retos que se presentan son múltiples, ¿no? y numerosos en este caso. Pues bueno, hoy traemos una sesión con el objetivo un poquito de compartir experiencias alrededor de este camino, ¿no? Tenemos startups, tenemos grandes firmas legales y jurídicas presentes y la idea es compartir una pequeñita reflexión con todos vosotros alrededor de qué retos presenta cada una de las etapas que tiene un emprendimiento, una startup, desde su camino inicial hasta que se consolida como una gran empresa, ¿no? A partir de ahí, me encantaría presentar también a Raquel. Con Raquel vamos a comentar también, directora de la parte corporate de Baciero. Buenos días, Cristian. Buenos días, Raquel. Y yo creo que como comentamos, ¿no?, lo primero que me gustaría un poquito iniciar contigo es, muchas veces una startup, un emprendimiento, se focaliza en crecimiento, ¿no? Y crecimiento es la palabra clave. Pero a medida que va creciendo, quizá esa palabra, y más hoy en día, con todo el momento que estamos viviendo, los inversores también aprecian mucho rentabilidad, viabilidad. ¿Cuándo crees que es un buen momento, ¿no?, para que la startup que ya está en ese momento de crecimiento empiece a plantearse, a lo mejor, colaborar con gente como vosotros o empezar a plantearse temas de establecer un plan de viabilidad? Bueno, yo creo que el plan de viabilidad es una herramienta crucial que tienen las startups y los emprendedores para un poco que sirva para poner una guía de referencia de qué es lo que quieren conseguir, ¿no? A dónde quieren llegar en el corto y medio plazo y qué recursos necesitan, recursos materiales, personales, financieros, y a partir de ahí, con esa guía de referencia, pues saber un poco dónde me tengo que focalizar, ¿no? O sea, necesito una inversión de un tipo, necesito ir a buscar unos financiadores que me ayuden, puedo utilizar mi propio capital. O sea, que yo creo que es un poco el camino que va a seguir la compañía. ¿En qué momento? Pues en cualquier momento, ¿no? Desde el momento en el que tienes una idea y quieres desarrollarla y ves la necesidad de establecer unos objetivos a corto y medio plazo, como también momentos en los que quieres cambiar la estrategia, en los que crees que vas a crecer, y desde luego un plan de viabilidad es fundamental cuando estás buscando inversores. Cuando tú te sientas a la mesa con un inversor, bien privado, bien bancario, financiero, o bien incluso cuando vas a solicitar una subvención, una ayuda pública, tienes que tener unos objetivos y unas metas a corto y medio plazo para poner encima de la mesa tus ideas y compartirlas con los demás. Muy bien. El otro día estábamos en una sesión con emprendedores y definimos que innovación tiene una parte de procesos, tecnología y personas, ¿no? Y un emprendedor levantó la mano y dijo, eso está muy bien, pero sin financiación no hay nada, ¿no? O sea, sin capital realmente es como el oxígeno que necesitas o la gasolina para poder funcionar. En este caso, un poquito, y vuestra experiencia también, ¿cómo enfocáis, ¿no? ¿Cómo un emprendedor podría, en qué momento, cuándo necesita empezar a plantearse ya cómo estructurar unas bases para buscar fuentes de financiación y cuál podrían ser algunos ejemplos? Pues yo creo que lo primero que hay que saber es en qué momento vital está la startup. Es decir, las empresas, las startups, son como las personas, ¿no? Nacen, crecen, se expanden y desgraciadamente también mueren. Entonces, dependiendo del momento vital en el que se encuentre la startup, así será lo que necesita, los recursos que necesita. Entonces, hay que ser muy consciente, y eso, el plan de viabilidad ayuda mucho, a saber en qué momento estás. Una fase inicial en la que tienes una idea, quieres desarrollarla, bueno, pues ahí normalmente los recursos son propios. Lo que tú tienes, lo que tu familia, tus amigos, la gente que te quiere, pues te puede ayudar, ¿no? Cuando ya tienes una idea desarrollada, tienes lo que llamamos el producto mínimo viable, o sea, tienes por lo menos algo ya que puedes empezar a desarrollar, ahí ya sí que puedes ir a
instituciones públicas que te pueden ayudar, puedes ir a financiación bancaria a lo mejor, incluso lo que se llaman los business angels, ¿no? Las personas que te van a ayudar y no te van a aportar solo financiación, sino también conocimiento, ¿no? Y te puede ayudar técnicamente, operativamente, comercialmente a dar ese salto. Y luego ya cuando ya tienes un producto, ya lo has empezado a testear, ahí es ese momento en el que tienes que ir con todo a buscar financiación y ahí ya sí que pues, hablamos de fondos a lo mejor de inversión, private equity o otro tipo. También sigue habiendo muchísimas ayudas públicas en el mercado a las que se puede acceder, pero yo creo que es importante saber en qué momento estás y eso el plan de viabilidad te ayuda mucho. Vamos, una clave. Y luego, claro, obviamente, pues tener una contabilidad, unos números que estén bien hechos, de estar cumpliendo con todos los requisitos, pero fundamentalmente el saber en qué momento estás y a dónde quieres llegar. Súper interesante, ¿no? Al final, nosotros también lo que percibimos es que en ese primer momento de la startup estás validando una hipótesis, ahí necesitas capital para poder validar, pero una vez ya validas, para crecer necesitas esa fuente de financiación, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y ahí yo te diría, Raquel, al final, otra frase que desde el mundo inversor se escucha mucho es que nunca hay dos opciones para generar una primera impresión, ¿no? O sea, nunca tienes como ese second chance y eso también desde un punto de vista del emprendedor que va a buscar una ronda de financiación. Hoy en día hay cantidad de emprendedores, ¿no? Y el capital, a pesar de que es abundante o hay diferentes formas, pero es muy reducido en su acceso en cuanto o al menos es muy seleccionado, ¿no? O muy focalizado. ¿Qué consejos en cuanto yo soy un emprendedor, quiero mañana buscar una ronda de financiación, sentarme con un inversor, cómo puedo enfocarlo? Bueno, pues yo creo que hay que prepararse mucho esas reuniones, hay que trabajar esas reuniones porque no se puede ir improvisando, porque son muy importantes. Entonces, hay que saber qué es lo que queremos, o sea, dónde queremos, qué queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir y por qué, ¿no? Porque son preguntas que te va a hacer el posible inversor y tienes que estar preparado para responderlas. Además de eso, yo creo que tienes que saber cuál es el objetivo de la otra parte, ¿no? ¿Qué está buscando para orientar tu discurso un poco en función de lo que necesita y de lo que está buscando? Y luego, bueno, algo que se dice siempre, ¿no? Pero cultivar un poco tus habilidades de comunicación, ¿no? Es verdad que hay que trabajar esas soft skills de pues ser un poco flexible, ser empático, escucha activa, estar atento a lo que la otra persona, al lenguaje no verbal, ¿no? De lo que está ocurriendo en esa reunión. Y con eso, bueno, pues al final, si tú tienes un buen producto y lo sabes transmitir, yo creo que se puede tener éxito en una reunión de esas importantes con inversores. Muchas gracias. Pues yo creo que las claves ahí, ¿no? El plan de viabilidad, sobre todo en segundo lugar, entender el momento vital en el que estás para enfocar la parte de financiación y luego, como tú dices, ¿no? Como al final vas a comunicar, adáptate un poquito con quién estás hablando y adáptate tu mensaje para poder lanzar esa financiación. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Cristian. Muy bien. Me encantaría dar la bienvenida también a Abel. Abel es socio de consultoría de innovación en Bacillero. Hijo, Abel, con tu experiencia, ¿no? Y también estábamos hablando antes con Raquel y toda la parte de financiación. Creo que le hemos enfocado también a todo este mundo del ecosistema de innovación, sobre todo Venture Capital, Business Angel, pero creo que hay como un gran desconocido, ¿no? Que es la parte de financiación pública, que hay vías que puedan apoyar al emprendedor en todas sus fases, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Cristian. Y igual, como decía Raquel, ¿no? El tipo de ayuda o el tipo de convocatoria que hay que presentarse va a depender del momento en el que esté la compañía y la tesorería que tenga la compañía y las características de la propia ayuda. Un poco lo que pasa con las ayudas públicas, ¿no? Sobre todo cuando vas a un evento o cuando una startup la conocemos en primera instancia, ya vienen con una ayuda en la cabeza. Dicen, no, he escuchado Neotec me han dicho que es la ayuda, ¿no? Para startups, o he escuchado Accelerator, que es una ayuda que te dan un 90% casi de subvención, vamos a atacar a esto. Y el problema es, ¿no? Que nos quedamos con grandes números de porcentaje de subvención, ¿no? O de presupuesto que hay atribuible, pero quizás no sea el momento idóneo para la startup. Por ejemplo, aquí tenemos ENISA, ¿no? Que muchas veces es la ayuda, sin duda, que mejor encaja con la startup cuando está arrancando. Y cuando les dices, no, es un préstamo, yo quiero, no préstamos no quiero, yo lo que quiero es subvención, vale, pues quizás, ¿no? Si has hecho una ronda, ¿no? Y tienes capital suficiente y lo que quieres es tener más fondos para hacer tu primer prototipo o similar, te venga muchísimo mejor ese préstamo ENISA que quizás una ayuda pública que vas a recibir en 2025 cuando justifiques, aparte del ratio de éxito, ¿no? Sabéis que todas las ayudas públicas, cuanto más competitivas y más subvención tienen, más complejas es su presentación
Entonces, claro, cuando luego la startup, que tiene muchísimo lío, que trabajan 15 horas al día, están preparando una ayuda 3, 4, 5 meses y al final se le deniegan, les pega un bajón que es como quizás si hubieses optado a una ayuda más sencilla y tuvieses fondos, ¿no? Aunque fuese a nivel préstamo o una subvención más baja, te valdría más la pena. No, totalmente. Y yo escuchándote siempre pienso, y hace inocente hablamos de eso, que es como la caja de herramientas, lo que tú puedes utilizar, ¿no? Y en función de cada uno de los incentivos o de los vehículos a nivel de financiación. Y también hay para nosotros, ¿no? Incluso yo creo que el emprendedor hay un gran desconocimiento en temas de incentivos fiscales, que parece que sean algo que está ahí, que tampoco se habla, pero que realmente te pueden ayudar a realmente optimizar mucho la parte de financiación de la compañía, ¿no? Efectivamente. Y los incentivos fiscales son muy similares a las ayudas en cuanto al punto, ¿no? Siempre hablo que no hay la ayuda pública buena o mala, sino el momento adecuado para solicitarla. Y los incentivos públicos, ¿no? Incentivos fiscales o ayudas indirectas que pueda recibir la startup, igual, ¿no? Hay veces que a la startup generalmente, si ya le asusta a veces un poco a la pyme todo el tema fiscal o todo el tema, ¿no?, de ese tipo de bonificaciones, a la pyme más, a la startup no, más, ¿no? Y dice, hostia, yo suficiente tengo con solicitar una ayuda como meterme en tema de deducciones fiscales, ¿no?, por ejemplo. Y además no tengo resultado positivo porque estoy estos primeros 3, 5, 8 años, ¿no?, que estoy haciendo inversión completamente, ¿no?, constantemente para mi primer producto o mi primera venta a nivel expansión y no tengo resultado positivo para poder aprovechar las deducciones fiscales. Pero para ello existen, digamos, como 3 fases, ¿no?, diría yo, que puede ser un poco aplicable para la startup. En primera instancia están las bonificaciones al personal investigador, ¿no? Toda aquella persona que esté dedicada la mayor parte de su jornada laboral en labores de innovación puede tener una reducción de las contingencias comunes de la seguridad social. Entonces, cada vez que incorporamos a alguien y está haciendo la mayor parte de su jornada en innovación, le podemos dar de alta estas bonificaciones. En segundo grado, digamos, estarían las deducciones fiscales por I+D, pero desde el punto de vista de monetización, ¿no? Cuando tú no tienes resultado positivo, pero tienes el derecho de deducción, puedes monetizar, ¿no?, a través del abono o cheque fiscal que se llama. Es un poco burocrático el trámite, un poco complejo y por eso estamos, ¿no?, empresas como Baciero para apoyar a la startup, pero no perder ese derecho que tiene adquirido la compañía. Y por último estaría el tax list, ¿no? El tax list, cuando la startup tiene un proyecto, ¿no?, que genera deducción fiscal y no puede aprovechar, puede hacer una venta a una tercera empresa, ojalá un corporate que colabore con ellos a nivel de innovación abierta y la corporate le financie parte del proyecto y a su vez le venda, digamos, los derechos fiscales de esa deducción. Entonces, digamos que para la startup la bonificación, monetizar la deducción y por último el tax list puede ser un recorrido para aprovechar esos primeros 10 años, ¿no?, de deducciones fiscales o de tipo de incentivos fiscales que de otra manera no podría. Y este último que comentas, ¿no?, y por terminar con esta parte del tax list, desde el punto de vista de innovación abierta, o sea, puede ayudar realmente, ¿no?, a que una corporación pueda facilitar tener un piloto con una startup. ¿Y quién debería ser ahí quien un poquito introduzca este vehículo dentro de la conversación? Para mí el tax list, ¿no?, que en primera instancia, bueno, se hacía antes con el cine, buques y se sigue haciendo, y ya se ha introducido desde 2017 para el I+D, creo que en innovación abierta encaja a la perfección. ¿Por qué? Porque el mecanismo es una empresa que paga mucho impuesto, que paga impuestos, puede financiar parte del proyecto para hacer esa compra, ¿no?, de incentivos fiscales. Esto en un proceso de innovación abierta yo creo que encaja a la perfección. ¿Por qué? Porque generalmente suele ser un corporate, ¿no?, que tiene un proceso de innovación, ¿no?, donde va seleccionando startups en función de verticales tecnológicos o en función de grado de maduración, que quiere apoyarles. Pero algunas veces, ¿no?, esa primera inversión quizás es un poco agresiva, ¿no?, porque la startup se ve reacia o el corporate no sabe si confiar. En cambio, si lo hace a través de tax list, va a poder motivar ese proyecto con una parte de financiación y la corporate además va a tener unas ventajas fiscales gracias a ello. Entonces creo que es un matching, sobre todo las primeras fases, ¿no?, de relación entre el corporate y la startup, genial. Y esto cuando se lo explicas, ¿no?, cuando hablas con la típica corporate que tiene un programa de innovación, dice, joder, ¿cómo no conocía esto? ¿Por qué? Porque siempre lo pensamos mucho más de que se aprovechen ventajas fiscales. No, sí, se aprovechan ventajas fiscales, pero es que si tú apoyas un proyecto que tienes, ¿no?, en el radar, también te puedes apoyar o también te puede ser ese incentivo, ¿no?, de apoyar una tecnología que te interesa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias. Sobre todo por descubrirnos un vehículo que yo creo que el tax list, que ni la parte emprendedora ni corporativa muchas veces lo tienen en mente y puede ayudar a facilitar. Muy bien. Continuamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel es abogado mercantil en Baciero. Y Miguel Ángel, me gustaría tratar un tema que yo creo que es como si hay una vez el emprendimiento, el primer paso es, oye, no emprendas si no tienes un pacto de socios. Creo que es ese elemento que
que evita que amigos o emprendedores, ¿no? lleguen a otro, pero realmente muchas veces no se ejecuta, ¿no? De inicio. ¿Cuáles son las complejidades, los retos que se abordan cuando se empieza con un tema de pacto de socios? Bueno, hola, Cristian. Bueno, en el tema de los pactos de socios, a ver, yo creo que, sobre todo cuando hablamos de startups o de empresas emergentes, las claves principales que hay que tener en cuenta son, hay que tener en cuenta que estas sociedades, el valor los pueden aportar los socios fundadores. Esos socios fundadores son los que le dan valor porque son los que tienen los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar toda esa innovación o conocimiento de la startup. Entonces, suele ser fundamental el incluir todas aquellas cláusulas que nos van a permitir o garantizar la presencia de estas personas dentro de estos socios claves dentro de la startup, ¿no? Y ahí destacaría pues las cláusulas las cláusulas de exclusividad y las de permanencia en la sociedad. Luego también creo que son fundamentales las cláusulas relativas al control de la sociedad, de la startup. Es decir, quién va a tomar las decisiones y cómo se van a tomar esas decisiones. Ahí estarían pues todas las cláusulas relativas a cómo se va a estructurar ese órgano de administración, quién va a formar parte del órgano de administración y luego la determinación de esas materias que van a requerir un acuerdo más amplio de mayorías más cualificadas por parte de los socios. Y por último, quizá yo destacaría también pues todas aquellas cláusulas o materias relativas a la regulación tanto de la entrada de nuevos socios, inversores, como a la salida de los socios. Es decir, qué derechos y obligaciones van a tener cada uno de los socios en el momento que entre un socio inversor y luego en la determinación de los supuestos en los que los socios van a poder salir de la sociedad y en qué condiciones se va a poder producir esa salida. Y bueno, en general cada startup tiene sus propias particularidades, ¿no? Por eso yo recomiendo que los socios siempre pues, evalúen las necesidades que tiene la empresa, desarrollen pues, una estrategia a largo plazo y evalúen pues los riesgos y desafíos que se le pueden plantear para determinar pues qué cuestiones tienen que ser discutidas e incluidas en un pacto de socios. La verdad que has hablado de un montón de cláusulas, ¿no? Y aspectos como que mezclan lo técnico con lo estratégico de la compañía y que muchas veces el emprendedor realmente que está emprendiendo está intentando sobrevivir, por decirlo así, ¿no? Y crecer. Y es muy complejo que la seguridad no tiene como un apoyo tercero, ¿no? Y muchas veces vemos que, a pesar de que el pacto de socios es una de las primeras características que se les dice, o que se intenta cómo abordar en un emprendimiento, esto no pasa, ¿no? Y está el lema en emprendimiento de que el abogado al final resulta barato por todo lo que puede pasar luego en siguientes rondas. ¿Qué errores veis ahí desde la parte más de este tipo de emprendimientos a la hora de tener pacto de socios que suelen abordar? Bueno, fundamentalmente, a ver, yo destacaría como el principal error es retrasar la firma de un pacto de socios. Es muy habitual pues, esperar a que llegue un socio inversor y que te exija ese pacto de socios, pero entiendo que eso es un error porque muchas veces el conflicto surge no con el inversor, sino con los socios fundadores. Entonces, es conveniente tener siempre desde el minuto uno ese pacto de socios. Como otros errores que a veces se plantean o surgen, pues también podría destacar ignorar el contenido de los estatutos sociales, ¿no? Muchas veces se regula a través de pacto de socios las cuestiones de una manera diferente a como están recogidas en los estatutos, lo cual pues, puede dar luego lugar a una serie de problemas, por lo cual es conveniente revisar y comprobar que estén coordinados, tanto lo que se acuerda en pacto de socios como lo que consta en los estatutos y en caso de que difieran, pues asumir el compromiso de modificar los estatutos en ese sentido. Y luego quizás también destacaría el hecho de que el papel de los socios no se determine claramente, ni el papel que tienen en cuanto a las funciones que van a desempeñar los socios dentro de la sociedad, como las funciones que van a tener en cuanto a la toma de decisiones. Y Miguel Ángel, imaginémonos que todo va genial, ¿no? Y que al final ese pacto de socios resulta en una ronda de financiación, otra, etcétera, y el ciclo natural de la startup es que pueda ser en un futuro
vendida, adquirida por un corporate y salida a bolsa, ojalá, ¿no? Sí. En ese proceso ya más final, y sobre todo desde el punto de vista más financiero, ¿qué cosas el emprendedor debería tener en cuenta de cara a plantear estos procesos más de DIU o de potencial venta de la compañía? Bueno, o inversión. En los procesos de due diligence, que tienen por finalidad el examinar o detectar cualquier carencia o riesgo que pueda tener la empresa, pues lógicamente se van a examinar pues todas las cuestiones y ámbitos de la propia sociedad. No obstante, quizás podemos destacar que lógicamente lo que se va a mirar con más detalle es pues las cuestiones financieras, pues de cómo genera ingresos esa sociedad, qué deudas, qué obligaciones tiene y qué proyección de futuro tiene. Y en el caso de las empresas, de las startups o empresas emergentes, quizás también destacar que un punto esencial es la propiedad industrial. Entonces, en ese proceso de revisión y de due diligence, lo que se va a mirar también con mucho detenimiento es que la propiedad industrial esté adecuadamente protegida y que esté adecuadamente documentada. Genial, muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Yo también me quedo de un poquito de nuestra conversación al final y los que estamos emprendiendo, los que hemos emprendido, hay un tema que siempre se dice, ¿no? Que es más complejo encontrar un socio casi que una pareja, ¿no? Al final, entonces creo que recomendaría 100% el tema de un buen pacto de socios para articular esa conversación. Y por último tenemos también a Amaya. Amaya es la directora de asesoría legal en Pons. Yo creo que también de inicio, sobre todo, siempre se dice que en las primeras fases los inversores invierten en el equipo tiene un conocimiento, que este conocimiento se materializa o tangibiliza pues, en un software, un producto o elementos similares, ¿no? Pero creo que muchas veces incluso no se para a pensar la replicabilidad o un poquito cómo proteger ese talento convertido en ese producto a nivel de IP. ¿Cómo se suele abordar este tipo de procesos en una fase más inicial? Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, lo que sucede con una startup en una fase inicial o temprana difiere mucho entre unas y otras. Ya sabes que la duración incluso, ¿no?, de cada una de las fases es diferente, no hay una sola regla. Sí es conveniente intentar desde el principio proteger aquello que creamos que puede ser relevante o que nos puede ayudar. El pasado mes de octubre, en la Oficina Europea de Patentes publicaba un estudio en el que se concluía que aquellas startups que tenían desde el principio una marca, aunque fuera solo una marca o una patente, conseguían recibir más inversión porque los inversores confiaban en que tenía más probabilidades de éxito, ¿no? Con lo cual hay que intentar al principio valorar qué es aquello que podemos tener y podemos proteger. Muchas veces, en realidad, lo que nos pasa en estas fases es que, como decía antes Raquel, estamos todavía valorando cuál puede ser nuestro modelo de negocio, ese futuro producto mínimo viable, y no tenemos gran cosa que proteger, pero seguramente si tengamos mucho conocimiento que hayamos ido generando, que se puede proteger como secreto industrial. Y esto es algo este es un paso que se puede dar llevando a cabo un procedimiento interno de protección, con lo cual, ya podemos empezar a hacer cosas. Y luego, también es importante en esta fase hacer una evaluación del mercado, ver qué tecnologías hay en el mercado, ver qué derechos asociados a esas tecnologías existen, tienen patentes, no tienen patentes, para que eso nos ayude a ir definiendo cuál es nuestro camino en el desarrollo y evitar posibles colisiones y tratar de buscar un poco nuestro nicho, teniendo como guía todo esto que decía antes Miguel Ángel de la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Y Amaya, en caso de que a veces hay un emprendedor que no sé, o viene del mundo ciencia o viene ya tiene ese IP desarrollada o tiene ese software ya desarrollado, ¿no? O sea, sí que parte casi desde el punto de antes de encontrar un modelo de negocio ya tiene un producto que tiene que de alguna forma proteger o cuál es el proceso natural para poder desarrollarlo a nivel de tiempos, a nivel de todos los niveles. Esto depende mucho de qué es lo que tengamos entre manos, cuál sea el desarrollo y cuáles son las opciones de protección con las que podemos contar. Si tenemos una patente, es crucial manejar muy bien los tiempos, no solo porque es importante presentar la solicitud cuanto antes, sino porque lo más relevante es contar con la financiación necesaria
para que podamos desarrollar adecuadamente nuestra estrategia territorial de protección. A veces las startups tienen mucha prisa para presentar la solicitud, pero luego se encuentran con que tienen un periodo de tiempo determinado para ir a los distintos países y no están contando en ese momento con financiación para hacerlo, con lo cual hay que intentar encontrar un equilibrio entre el momento en el que se presenta la solicitud y el momento en el que ya podemos lanzarnos porque tenemos financiación suficiente. En materia de software, bueno, primero tenemos la protección automática que dispensa la propiedad intelectual, pero hay que valorar otras opciones de protección. No hay que descartar las patentes, existen las invenciones implementadas por ordenador y el secreto empresarial, desde luego, pero en ocasiones en software incluso la vía no es tanto pensar en proteger, sino en otras estrategias que pueden ser también adecuadas, como por ejemplo abrir el código, ¿no?, para conseguir atraer clientes de forma más rápida y más sencilla, y luego que nuestro modelo de negocio o la monetización del software gire en torno a servicios de soporte o servicios de seguridad vinculados precisamente a esa característica de código abierto. Pero en software es muy importante también tener una buena estrategia de marca. En ocasiones una aplicación, por ejemplo, no funciona mejor en el mercado porque tenga una mejor funcionalidad que otra, sino porque se ha hecho bien todo el trabajo de presentación de ese producto en el mercado, la marca ha llegado bien y los potenciales usuarios la conocen ampliamente, con lo cual es vital en software tener una muy buena estrategia de branding, puede ser clave para la startup, de hecho. Y luego es posible que nos interese también incorporar tecnologías existentes. A veces no es muy costoso incorporar tecnologías que ya existen, pero hay que tener cuidado con los términos de uso que están asociados a esas tecnologías, ¿no? Porque luego nos podemos ver muy vinculados a ellas y a lo mejor nos cuesta un poco salirnos de esos compromisos que adquirimos en ese momento. Y en las fases, porque si ya es complejo emprender, ¿no?, en fases iniciales donde tienes que validar una hipótesis, tienes que intentar tener tus primeros clientes, traccionar, crecer, realmente lo que siempre vemos es que mañana va a ser más complejo que hoy, es decir, mañana vas a tener mayores retos, mayores clientes, mayor volumen, mayor etcétera, ¿no? Entonces, en esa fase más de crecimiento de la startup, pues desde este punto de vista, ¿qué otros siguientes pasos tendría que ir al menos explorando o teniendo en cuenta para poder crecer sosteniblemente, por decirlo así? Bueno, como dices, estas fases de crecimiento, de expansión, incluso de salida, si llega el caso, necesitan mucha financiación. Todas las fases, ¿no?, como decía antes Raquel, necesitan mucha financiación, pero en esta también se necesita mucha financiación. Y es vital contar con un sistema, una estrategia de IP, de protección y de explotación que tenga en cuenta todos los elementos internos y externos de la compañía. Los inversores ven con muy buenos ojos que haya una estrategia de IP relacionada o vinculada con la estrategia de negocio. Y muchas veces lo que es importante es que la gente que forma parte de la compañía tenga interiorizada esa estrategia, aplique una serie de políticas, de procedimientos que tengan claras cuáles son los pasos, cuáles son las fases que son relevantes en protección muy vinculada a explotación. Y luego ese sistema de IP, uno de los elementos clave también es el procedimiento de secretos empresariales. Normalmente, como decía antes, en la fase inicial podemos tener un pequeño procedimiento interno, pero ese procedimiento ya no nos va a servir en las etapas finales. Y hemos tenido que dimensionar esos procesos, esas estrategias, y adaptarlas a las necesidades de la compañía en esos momentos, en esas fases finales o fases de expansión, no necesariamente finales si no hay salida, pero no, en las fases de crecimiento y expansión. Y porque todos sabemos que las startups tienen un conocimiento tecnológico y científico muy relevante, pero también es muy relevante el conocimiento financiero y comercial, y que ese conocimiento se mantenga, sea secreto, se trate con cuidado.
porque así garantizamos el éxito de la compañía, pero sobre todo la confianza que tienen los inversores en que es una compañía que está haciendo bien las cosas, es una empresa seria y que tiene claro cómo debe ir acompañando toda la estrategia de negocio con la estrategia de IP, incluyendo los servicios empresariales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nada, Amaya. muchas Yo creo gracias, Cristian. que al final lo que tú comentas, ¿no? Es como a medida que va creciendo, nos quedamos un poquito a nivel general, que a medida que va creciendo la startup del emprendimiento, parece que no, porque en el front, por decirlo así, todo está bien, ¿no? Pero la casa a veces hay que barrerla, hay que estructurarla para poder crecer. Pues nada, de mi lado eso es todo. Es un poquito trasladaros desde la parte de viabilidad, desde la parte más jurídica y desde la parte más económica y IP, algunos retos que enfrenta el emprendedor. Y os dejamos con la mesa que va a moderar a ver, que es lo que nos va a encantar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. La mesa la modero yo, pero a ver, puede intervenir lo que quiera. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Voy a hacer una breve introducción de las personas que nos acompañan hoy en la mesa redonda. En primer lugar, Alberto Moratiel. Me han dicho que no leamos el currículum porque si no se nos acaban los 45 minutos del gran perfil de los cuatro ponentes. Así que Alberto Moratiel es responsable de atención a la startup en ENISA, responsable de atención a las empresas emergentes, porque ahora voy a presentar a Kilian y os voy a decir por qué digo yo esto. Kilian Zaragoza es CEO y cofundador de Naria Digital. Y estábamos en la charla previa a la presentación charlando un rato y me decía, es que yo no quiero hablar de startups, y tienes razón, ni la ley se llama ley de startups, ni en España existe esa terminología, ¿no? Nosotros hablamos de empresas emergentes. Yo creo que está bien este foro que nos ayude además a culturizar en ese sentido, porque conceptualmente todo es importante. Así que gracias por la aportación, Kilian, que yo creo que es muy relevante. A mi derecha tenemos a Abel Fernández, que como ha intervenido ya antes, pero aún así es socio de consultoría de innovación empresarial en Baciero. Bienvenido aquí a nuestra casa. Gracias. Y Luis Ignacio Vicente del Olmo, que es consejero estratégico de Pons IP, que viene de una amplia experiencia profesional previa en el entorno del retorno de la innovación en una compañía multinacional española. Bueno, pues sin más, sí que os animo a que participéis, aunque haga preguntas individualizadas, creo que esto mejora a modo debate y va a generar más. Voy a empezar contigo, Alberto. Llevamos un año ya, más o menos, desde la entrada en vigor de la Ley de Empresas Emergentes, bien conocida como la Ley de Startups, o mal conocida. Sí. Y está claro que tiene que haber un cierto consenso o una cierta coordinación entre los agentes del ecosistema, pues desde las pequeñas empresas hasta las grandes corporaciones, como hemos estado comentando antes, los agentes financiadores, empresas de capital riesgo, por ejemplo, e incluso la administración pública. ¿Qué evaluación haces tú del recorrido de la ley en este año y qué cosas crees que van a avanzar para reconocerlas como puntos de mejora? Ahí no sé si somos capaces todavía de saber cuál es ese input, ¿no? Bien dices que lleva un año la ley, pero se ha puesto en marcha desde la orden ministerial que ha sido a finales de julio, con lo cual lleva 4 meses aproximadamente, ¿no? En 4 meses no sé si somos capaces de discernir o de apuntar puntos de mejora, ¿no? Inclusive a la propia ley. Pero sí es verdad que vemos cierta inquietud por el sector. Es algo que no había en España, no había una ley que regulase empresas emergentes o llamadas startups también, con lo cual es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida y estamos teniendo bastantes inputs positivos en el sentido de que ha sido bien acogido por las instituciones públicas, todas ellas, no solo ministerios y demás, sino instituciones como ENISA, CEDETIS y otros organismos, empresas que se pueden acoger a la ley y luego organismos intermedios también, ¿no? Que dan cobertura a las propias empresas emergentes y dan cobertura a la parte pública. Con lo cual yo creo que ha sido bien acogida, aunque bien es verdad que bueno, es un punto de partida muy inicial que en 4 meses todavía no tenemos ese volumen que nos gustaría tener en cuanto a empresas certificadas. Dentro de un año volvemos a quedar y seguro. Nos vemos aquí y volvemos a comentarlo. O sea que... De todas formas, no, por apuntar, sí, y perfecto. Efectivamente, como decía Alberto, yo creo que es casi más un efecto cultural por el momento que de aplicación o de impulso, ¿no? De la startup, porque al final un poco el discurso que teníamos siempre con la startup era joder, es que en España no hay la suficiente protección, no hay suficiente impulso. Portugal, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que en su día estudié la legislación que había para temas de nómadas digitales, de emprendedores, visado de emprendedor y demás. Joder, esta gente lo tenemos aquí al lado y tienen cosas súper potentes, súper chulas. Y por ahora es verdad que
que realmente después de verano, cuando ha empezado un poco a aplicarse, estamos todavía viendo un poco, ¿no?, su certificación y demás, pero por lo menos ya la gente siente en España y decir, hostia, pues hay un marco, hay un ecosistema con ganas de impulsar que efectivamente España se posiciona desde el punto de vista de startups, ¿no? Y eso desde el punto de vista de jóvenes que quieran emprender, o no tan jóvenes, o inversores, creo que es importante, ¿no? Y luego ya veremos cómo funciona y seguramente que la ley va evolucionando e incluso se mejora. Pero por lo menos ya hay algo que puedes contar en un evento como este y que alguien que esté pensando en invertir en España en startups diga, hostia, pues mira, efectivamente hay una estrategia de país vinculada a ello. Yo completamente de acuerdo con Benjamín y ahora también luego si quieres nos cuentas, Alberto. Abel. Perdón, Abel. Ya nos lo olvido. Que totalmente de acuerdo con Abel, porque creo que el hecho de que haya ya un marco legal en un entramado empresarial como el de español, en el que el 90% son empresas tamaño pyme, sí que hacía falta al menos un reconocimiento legal como punto de partida, con lo cual... ¿Habéis tenido avalancha de solicitudes para las startups innovadoras? La ley, como sabéis, para no solo aplican Sí, a empresas, sino también aplican a emprendedores que se quieran venir a España, Correcto. también aplica a nuevas empresas que se generen en torno a universidades. O sea, tiene distintas áreas en las que se atribuye, ¿no?, la propia ley. Ahí que si hemos tenido, perdona Nuria, era si habíamos tenido, ¿qué datos teníamos? Claro, ¿no? Básicamente. Avalancha de peticiones. Sí, bueno, efectivamente, hubo una primera avalancha desde que salió la orden ministerial hasta septiembre aproximadamente, y luego ha sido una constante. Ahora estamos recibiendo en torno a 30, 40 solicitudes semanales. Semanales. Es verdad que todo hacía pensar, por los datos que manejaba el sector, que iba a haber mucha más avalancha. O sea, pensad que todos los informes que hay, que todos manejamos, está en torno a 10.000 startups en España, ¿no? Nosotros, a día de hoy, tenemos registradas 500 certificadas. Es verdad que el volumen de solicitudes está en torno a 1.500 aproximadamente las que tenemos, pero no son esos 10.000 que estamos teniendo, ¿no? Ahí también vemos un poco ese corsé que la ley ha puesto a las propias empresas, ¿no? El hecho de que solo tengan una antigüedad no superior a esos 5 años limita el número de posibles startups. El hecho de que no pertenezcan a un grupo empresarial limitan el hecho de que no sean startups. La facturación, o sea, todos los requisitos que han ido poniendo, que se han ido incorporando en esta ley, hace limitar ese número de solicitudes, aunque bien es verdad, estamos muy satisfechos con la acogida que ha ido teniendo. Claro, quizá el margen de mejora venga por ahí, ¿no? La evolución, no hablemos de margen de mejora. Bueno, Kilian, Naria Digital, la empresa que tú fundaste y de la que eres socio, es un ejemplo, ¿no?, de cosas bien hechas en las empresas emergentes, porque ha buscado financiación en entidades como ENISA y algunas otras fuentes, porque tiene un claro búsqueda en su misión y valores hacia el impacto social, porque incorpora las nuevas tecnologías y además dentro de su ADN, porque prestáis servicios de digitalización al tercer sector. Bueno, cuéntanos un poco cómo es importante para ti tanto el recorrido, ¿no?, que podéis tener, como por ejemplo los activos intangibles que tenéis ahí dentro de la organización. Correcto, bueno, primero gracias. Y por aclarar, por la puntualización de lo del término de empresa emergente o startup, ¿no? Porque pienso así o porque quiero aprovechar también el foro de mis compañeros y mis compañeras, que al final somos los fundadores o los miembros de startups o de empresas emergentes. Es por quitarnos un poco la etiqueta de que la startup es como que nace, sí, con una idea muy innovadora, pero ya veremos si es rentable. Pero ya lo veremos. Mientras tanto seguimos, ¿no? No, hay que quitarse esa etiqueta. Somos empresas que desde el primer día queremos generar rentabilidad, porque si no, no vivimos. Si no, no podemos pagar al equipo de trabajo, si no, no podemos dar rentabilidad a los socios inversores, no podemos dar la devolución de la financiación pública y no podemos tener caja para progresar. Entonces, ese concepto es más un concepto de una pyme de toda la vida, pues entonces el término empresa emergente por eso nos está empezando a gustar más que la etiqueta de startup. Ese era el concepto. La puntualización, Nuria. Luego, como Naria, pues bueno, gracias, nos has puesto a lo mejor como muy buenos, pero al final somos una empresa que nacimos en el año 2019 y nacimos con la vocación de cumplir nuestra misión, ¿no? Y nuestra misión siempre ha sido social, es decir, siempre poner a las personas en el centro. A partir de ahí, obviamente, hay herramientas, estábamos en el siglo XXI y vimos que había problemas que podíamos cubrir con soluciones tecnológicas y nos centramos en ese micronicho del tercer sector. Veíamos cómo el sector del automóvil estaba digitalizándose a grandes pasos, la industria alimentaria per se, la industria textil, pero ¿y la industria social? ¿Qué pasaba?
seguíamos con el papel y con el boli de colores, era la mayor tecnología que había en un banco de alimentos, en una fundación, en un organismo social. Y luego vino el COVID y vimos la demanda de personas con necesidad de ayuda. Entonces era como que estaba todo desequilibrado. Y ahí es donde empezamos a seguir investigando, analizando muy bien el problema. Esto es algo también que los emprendedores o las startups tenemos que tener en cuenta, que es que nos tenemos que enamorar del problema y no de la solución. Y también por los comentarios que han hecho Raquel y Amaya a la hora de cómo proteger la idea o cómo proteger el software o cómo proteger la solución que tenemos. Nosotros el hecho de enamorarnos de ese problema nos hizo ir buscando alternativas con las tecnologías que tenemos. Y luego, cómo esto se vincula a los intangibles de cómo proteges lo que has creado para progresar o para captar fondos o financiación, ¿no? En ese caso, nosotros como solución público-privada nos hemos sostenido estos primeros años tanto por inversión privada y acompañada con inversión pública de ENISA, de IUF, de IBACE. Hemos tenido préstamos, como comentaba Abel, hemos tenido subvenciones a fondo perdido. Pero sí que es verdad, yo en el 2021 a finales, principio del 2022, hice un desembolso de 300.000 euros de inversión tecnológica y todavía no me han pagado el 33% de la subvención y estamos a diciembre del 23. Entonces, la pérdida de cash flow que yo tengo en ese momento y la inversión tecnológica que hago frente a tener luego 100.000 euros de ingresos, sí, a fondo perdido o para financiar el proyecto que he hecho, pero es que yo ya estoy rentabilizando ese proyecto, si no me hubiera muerto este 2023. Entonces, ese equilibrio es lo que es muy complicado de gestionar en el día a día. Entonces, tú tienes que poner todos los ingredientes y la ensalada te tiene que salir buena. Entonces, eso es complicado, pero la proyección es buena y creo que todo esto de las nuevas leyes, las nuevas regulaciones, las nuevas legislaciones, las protecciones de los intangibles que hay que hacer, solo puede ser favorable para que las empresas continuemos avanzando. Muchas gracias, Kilian. Abel. Todos sabemos, además los que estamos todos aquí, que somos conocidos y los que están también en remoto, somos muy conscientes de que en España hay un entramado de pequeñas empresas que tienen necesariamente que colaborar con las grandes corporaciones. Hay muchas multinacionales españolas de origen español que están interesadas en la innovación, pero aquello no acaba de florecer. No sabemos por qué. Esa interconexión siempre ha sido una asignatura pendiente. Creo que todo el entramado legislativo que hemos aprobado, se aprobó recientemente, busca que, después de ese famoso informe de la OCDE que nos dijo, ven, hay que mejorar el ecosistema de transferencia de conocimiento y esa interrelación entre las grandes corporaciones y las pymes innovadoras, sigue habiendo dificultades, pero sabemos que hay incentivos y, en tu opinión, ¿cómo crees que este ecosistema esta conexión del ecosistema puede mejorar? Pues, en primera instancia, ¿no? Yo creo que es importante la startup parte, pero sobre todo la gran empresa, la corporate, considere cuál es su estrategia desde el punto de vista de innovación abierta, colaboración con agentes, ya sean incluso centros públicos, ¿no? Centros de investigación, universidades y también la startup. Porque en función un poco de ese tipo de colaboración también estará el incentivo que más se asemeja o que mejor encaja, ¿no? Digamos que hace unos años se puso de moda, o la moda era el departamento de I+D+I, ¿no? Y la gente empezó a incorporar departamentos de innovación y de repente cogían a un ingeniero o ingeniera de producción y lo ponían en I+D y en plan, tienes que innovar. Y yo, pero ¿innovar qué? ¿No? Es como, pero que todo el mundo lo hacía y había que hacerlo. Y ahora, pues, digamos que pues Lanzadera o Guaira fueron como un poco los baluartes en España de estos procesos de incubación de startups, de colaboración, ¿no? de grandes empresas con startups. Y entonces pues ha puesto de moda, ¿no? Y ahora también todos los corporates en plan, yo quiero esto. Y entonces han cogido al de I+D y lo han metido a decir, ahora hay que hacer la innovación abierta. Y es como, ya, pero si yo estaba en desarrollo de tecnología y esto es más negocio, ¿no? Y entonces la gente, vale, venga, pues innovación abierta, pues venga, vamos a comprar startups. No. Es que eso no es innovación abierta, vamos a definirlo. Entonces, primera instancia, la corporate tiene que definir cómo quiere colaborar con la startup. Pues mira, yo quiero colaborar, a estos voy a hacer una incubadora con ellos, a estos les voy a invertir y a estos simplemente pues les dejo fluir y les doy un apoyo tecnológico en las fases. Y en función de dónde esté esa colaboración o cómo se define esa colaboración de la corporate con la startup, pues habrá unos incentivos, ¿no? Pues en plan, en primera instancia, digamos, por ejemplo, ayudas públicas, ¿no? Para aquellos proyectos más pequeñitos, por ejemplo, Activa Startup, que lo promulga la EOI, ¿no? Que son para proyectos tecnológicos muy concretos, ¿no? Que puede hacer una gran empresa, una pyme con una startup. Pues venga, vamos a hacer el primer piloto por ahí.
Luego, proyectos un poco mayores, de mayor calado, que es I+D, ¿no? Digamos, un proyecto de I+D, pues vamos a optar por un CEDETI, por ejemplo, en colaboración, donde tú presentas esa tecnología y el corporate da un poco más el ecosistema o el contexto tecnológico para el proyecto. Y luego, lo que decía, para mí, que creo que es la herramienta más potente cuando ya hay una startup de cierto tamaño con un proyecto más de potente y la corporate no quiere invertir de primeras pero quiere colaborar con ellos, que es el touch list, ¿no? Es decir, pues eso, la startup tiene un proyecto que le interesa al corporate, quizás en este 24-25 no quiere invertir, lo quiere hacerlo menor rango, pero quiere ver cómo evoluciona y la apoya desde el punto de vista financiero y tecnológico con esta herramienta, ¿no? Entregándole una cantidad monetaria por los derechos fiscales del proyecto de I+D, la startup desarrolla ese proyecto, no tiene una rentabilidad, una subvención a corto plazo, no como la que comenta Kilian, porque el touch list, ¿no? Como que puede recibir esa financiación a corto plazo, y la corporate no solamente no pone en riesgo, digamos, parte de su capital, sino que además tiene unas ventajas fiscales, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Con lo que comentabas de las ayudas públicas, precisamente pasa esto, ¿no? Que las ayudas públicas con un porcentaje interesante, como puede ser el 70%, y lo escuchas y tú, qué bien, qué guay, ¿no? 70% para mi proyecto, pero, joder, yo ya hice la inversión en el 21 y a estas alturas, si no me llegan a dar la ayuda, o estaba muerto o seguía ¿no? vivo con ellos, ¿no? Entonces, digamos que es importante que para esta colaboración, uno, definamos, ¿no? La corporate defina cómo realmente quiere que sea esa colaboración y cómo es ese programa, por verticales, por grado de madurez, y no pensar, ¿no? en voy a comprar startups de mi entorno y ya está, sino que es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Incluso para esa parte Cristian también es un experto y puede colaborar con ellas, y en función de eso ver qué incentivo, qué ayuda o qué programa puede ser el que mejor le encaje. Bueno, por lo menos hay esperanza, hay soluciones, ¿no? Sí, por Pero es supuesto. porque yo creo que va de personas. O sea, al final siempre decimos, no, es la corporate con la startup los que tienen que trabajar. No, esto va de una persona que quiere trabajar con otra persona. Y en lo que se quiere involucrar esta persona que tiene un puesto de trabajo en una corporate, en un proyecto que quiere hacer real, o en las intenciones que quiere cumplir sus objetivos, o que quiere progresar, o que quiere innovar. Y yo creo que va de eso, porque nosotros nos hemos encontrado una barbaridad de corporates en el camino y hablamos todos los días con un montón de ellas, pero al final hablamos con personas y vemos una gran corporación que tenemos expectativa muy grande de poder hacer cosas, porque vemos las comunicaciones públicas que se hacen, vemos las memorias y decimos, ostras, esto es, vamos, caballo ganador. Y te reúnes y dices, me cago en la leche, esto no es caballo ganador ni en nada, esta persona no tiene ganas de trabajar conmigo, no quiere saber nada de mí. Entonces, yo creo que va de eso para conseguir realmente que se fusionen los dos mundos. Exacto, hay veces que esto es muy típico, hay veces cuando se quiere lanzar un programa de innovación, que de repente hay un gran evento, el programa de innovación abierta, hay un gran evento y venga, vamos a lanzar el reto para las startups, y la gente asiste y de repente ves que es un premio de 20.000 euros para que la startup haga algo de un prototipo con esa, y es como, pero ¿y cómo arranca? O sea, ¿cómo va a hacer? O sea, estamos ahí con... Sí, como escala. Eso es, claro. Como escala, ¿no? Entonces, como, es que igual no quiere esa subvención o ese premio de 20.000 euros y salir mañana en un periódico con el premio. Lo que quiere igual es, pues incluso un capital, o que ni eso, simplemente que le incubes y la apoyes tecnológicamente y con eso vaya arrancando. Por eso es muy importante no pensar en comprar startups o darles premios, ¿no?, al mejor proyecto 2023, sino decir, voy a acompañar a esta empresa los próximos 3-5 años y dentro de 5 años ya veremos si hago un exit, te lo invierto o qué hago con ella. Ahí estás dando, yo creo, en el clavo, ¿no? Yo creo que la corporate al final lo que quiere es la inmediatez, la rentabilidad inmediata del dinero que está poniendo en un proyecto, en este caso innovación abierta y demás. Y las startups lo ven mucho más a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando no casan los tiempos de negocio, es difícil que se entiendan o personas o empresas con empresas emergentes o... Yo creo que es la clave, ¿no? Bueno, se tratará un poco, y creo que eventos como este ayudan a eso, ¿no? Ir generando cultura de colaboración. También creo que la mentalidad empresarial española, y estamos muy acostumbrados todos a verlo, siempre está muy enfocada en creo una empresa, lanzo un producto, y la colaboración nos ha costado a los españoles un poquito. Creo que estamos ya entrando en ello. Luis Ignacio, desde tu experiencia, hay informes que dicen que el 29% de las, ya no sé si llaman las startups o empresas emergentes europeas, tienen registros de propiedad intelectual. ¿Cómo crees que una estrategia de propiedad industrial adecuada puede ayudar
a este tipo de empresas a crecer, a dimensionarse, al final a escalar y poder llegar a ser una gran corporación, que creo que es una asignatura pendiente que tenemos. Pues bueno, muchas gracias, Nuria. Buenos días a todos los que estáis aquí, también los que estáis escuchando en remoto. Mira, escuchando, si también son de las conversaciones que tengo habitualmente con Nuria. Mira, algunos tenemos la intuición, desde hace tiempo, de que la propiedad industrial o la gestión de la propiedad industrial, los intangibles tecnológicos, es de las mejores herramientas que tenemos para justo acelerar mucho de lo que estamos comentando, ¿no? Yo tengo la intuición también de que la asignatura de I+D la tenemos casi aprobada en España. El tema de emprendimiento, estamos en ello. Yo estuve en la creación de Guaira, o sea, muchas gracias por comentarlo, y ahí la mentalidad corporate que tenéis, pues la conozco bien, pero es que la asignatura de la gestión de la propiedad industrial, muchas empresas todavía ni se han presentado, ¿no? Entonces, en esa línea, como comentaron ya, tenemos evidencias. Antes hablaba Amaya del informe que publicó hace 3 semanas la Oficina Europea de Patentes en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual, que está muy bien porque son 2 oficinas que hacen cosas parecidas y no suelen colaborar, y ahí sí decía, como comentaba Amaya, que la empresa que está gestionando, la empresa emergente que está gestionando propiedad industrial, pues tiene 5 veces más opciones de ir a financiación, ¿no? Y además pues se acompaña a lo largo de ese proceso de crecimiento, ¿no? En las primeras etapas pues tendríamos solo un 10% de empresas con propiedad industrial, y ya en las rondas B y C estaríamos ya en un 44%, ¿no? También, mira, me estaba acordando de la que comentabas de Guaira, algo que en público a lo mejor no había comentado nunca. Yo, cuando estábamos invirtiendo en empresas, nos tocó invertir una que se llamaba BigML, una empresa de Machine Learning, de capital español, de lanzadera, pero estaba en Oregón. Y entonces, para probar si funcionaba o no sus modelos Machine Learning, le pedí que me dijera cuáles eran los criterios para que una startup, fundamentalmente americana, que es donde hay más información pública, tuviera éxito, ¿no? También dije, bueno, ¿eso cómo se puede saber? Aquí el oráculo de las empresas emergentes, que no startups. Y mira, la solución, porque nos dijeron que obviamente el primer criterio era acceder pronto a rondas de financiación, el segundo, tener muchas rondas de financiación, éxito lo definíamos en llegar a $100 millones de capitalización, y el tercer criterio, y yo no había influido, era justo tener patentes, sobre todo el segundo año, ¿no? O sea, tenemos esas evidencias de que gestionar la propiedad industrial pues nos ayuda a conseguir ese éxito que estamos comentando. ¿Y cuál es el tamaño de la oportunidad? Si me permite también por compartir otros datos. Mira, esta semana se han publicado las cifras de inversión en I+D del INE, con la ministra que sigue de Ciencia y Universidades ahora, y entonces estamos en una cifra de 1,44%, ¿no? Lo que no dice las cifras, y yo ahí intento bucear en las encuestas, vamos, los resultados del INE, es que hoy en día en España tenemos un 23% menos de pymes que dicen que hacen I+D que hace pues, 2008, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos perdiendo esa conciencia de hacer I+D. Muchas veces no es que no estemos haciendo I+D, sino que cuando estamos hablando de tecnologías digitales no nos damos cuenta. Eso nos lleva a que no tenemos esa conciencia y estamos patentando menos. Ese 1,44 es a lo mejor un 60% por debajo de la media europea, pero nosotros estamos haciendo hoy 5 veces menos patentes que en Italia, 10 veces menos que en Francia, 11 veces menos que en Italia, ¿no? Entonces ahí yo creo que, viéndolo en positivo, tenemos la oportunidad. Si gestionamos mejor la propiedad industrial, obviamente pues, nos irá mejor hacia el crecimiento empresarial. También, por último, también hace 2 semanas pues, presentamos en Cotec el resultado de un grupo de trabajo de soberanía tecnológica, que presentó Nuria precisamente los resultados. También en ese grupo participaban grandes empresas, participaban administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Málaga, que estaba aquí también con nosotros. Y entonces allá por lo menos sí presentábamos a la sociedad civil española pues, algunas buenas prácticas que se pueden hacer para promover la propiedad industrial, con ese convencimiento de que de las cosas que podemos hacer para ayudar a las empresas emergentes es ayudarles a gestionar sus activos intangibles, y ese es el día a día de Ponsaifi, por ejemplo. Bueno, pues voy a retomar esta respuesta de Luis Ignacio para lanzaros una pregunta a todos en la mesa, y es que si precisamente estamos hablando que España es un país cuarto en la Unión Europea, ¿no?, dentro del número de empresas pymes o micropymes, es verdad que nuestro tejido tiende más a la micropyme que a la pyme. ¿Qué palancas veis vosotros en este contexto que podrían ayudar a estas microempresas a escalar sus modelos de negocio y a ser más competitivas? Venga, Alberto. ¿Qué palancas? Algunas, lanzamos ahí. Yo creo que hay muchas, ¿no? Hay muchas palancas. Yo creo que no es por falta de recursos o por falta de palancas, diría, recursos hay igual, no sé, para una startup, para una empresa emergente, ¿cuántas incubadoras, cuántas aceleradoras,
¿cuántos fondos de inversión, cuántos business angels? O sea, hay muchísimos. O sea, yo creo que el ecosistema está demasiado dotado de cada uno de estos instrumentos. O sea, por palancas no sería. Yo creo que es más por falta quizás de conocimiento o de cultura empresarial de la propia empresa, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, qué quiero hacer, dónde quiero vender. O sea, es más un problema interno que del propio ecosistema. Cada vez van saliendo muchas más empresas que tienen innovación abierta dentro de sus corporate, con lo cual les van ayudando a verticalizar sus propios productos. O sea, palancas se pueden poner muchas, efectivamente, ¿no? En cada una de ellas entiendo que siempre hay aspectos de mejora, pero no veo una falta necesaria en cada una de ellas, sino es más que nada el atribuir ese conocimiento o que tenga calado de llegar a las propias empresas, ¿no? De hecho, la mortalidad de la empresa española dentro de los primeros 5 años está en cerca del 90%. O sea, eso no es porque no haya palancas o porque no haya instituciones que no les ayuden a conseguir los objetivos que se han propuesto, sino porque, bueno, pues, hay mucha dispersión. Kilian, desde la perspectiva de la Yo diría favorecer, o sea, ha dicho Abel una clave muy buena y es la innovación abierta o la colaboración no es lanzar un premio, lanzar un reto, que vayas tú con tu proyecto y ganes ese premio, te den ese trofeito, que lo pongas en el despacho y te hagas la foto, ¿no? Para las empresas es súper importante que las colaboraciones sean estratégicas y sean a largo plazo. Es decir, hay que empezar a romangarnos. Es decir, está muy bien el lanzamiento de programas, está muy bien el invertir en departamentos de innovación abierta y lanzar retos de colaboración, pero que sean reales. O sea, que nos arromanguemos, que nos pongamos en una mesa de trabajo, que las startups, que las empresas, que los emprendedores, que los equipos de las empresas emprendedoras nos vayamos a los despachos de las corporaciones, nos pongamos codo a codo, folio en blanco, a trabajar. Oye, yo tengo estas necesidades. Los problemas de una corporación y una empresa emergente son los mismos. Simplemente cambia el tamaño de los problemas, pero son los mismos. Entonces, una corporación ha tenido muchos más recursos, incluso a lo mejor ha resuelto en mayor porcentaje los problemas, pues que esa colaboración se dé, ¿no? Para mí es una de las palancas más importantes que tenemos que seguir apretando. Y luego los entornos regulatorios, que obviamente solo vienen para favorecer. O sea, al final esas son las dos cosas que yo creo que más tenemos que potenciar. Ahí, por ahondar en lo que dice Kilian, quizás la educación, ¿no? Educación empresarial desde la base. O sea, Raquel, Amaya, Miguel Ángel, Abel han estado hablando de ciertos aspectos empresariales, pacto de socios, financiación, y cuando llegan a montar una empresa, igual no tienen ese conocimiento, ¿no? Entonces, desde la base, sí, no porque hagas empresariales tengo que montar una empresa, pero igual si hago psicología sí tengo que saber cómo se... Totalmente. Yo tengo un socio que lo conocéis muy bien, que hoy tendría que estar aquí, pero no puede estar por problemas de viajes. Me hizo un comentario hace un mes que vamos, lo tomé y le dije, como si fuera un comentario de mi padre, o sea, fue como gracias. Y es, tenemos que empezar a pensar en grande, ¿no? Tenemos que tener nuestro consejo de administración y tenemos que tener la obligatoriedad de sentarnos todos los meses. Porque ahí es donde vamos a exponer realmente, y los socios que estén comprometidos y en aportar soluciones de verdad, ¿no? Al final, y yo es que lo estoy viviendo en este momento, o sea, yo era administrador único y ahora estoy dentro de un consejo de administración y he pasado esa evolución. Y también te digo que es necesaria, porque al final es como los socios, sí, yo cuento con todos ellos, son todos muy buenos, vamos, solo faltaría, estoy encantado de los socios que tengo, pero tienen sus otros problemas y tienen sus otras situaciones. Pero al final, si estamos juntos en esto, es para cumplir y darle solución a lo que nos vamos encontrando, porque su interés es el mismo que el mío. Entonces, el hecho de dar ese salto a un nuevo consejo, a una nueva oportunidad de consenso y que todos los meses podamos establecer esas actualizaciones o esas soluciones, al final, los emprendedores tenemos muchísimas carencias, pero creo que tenemos una muy buena, y es que nos dan una pipa y hacemos un campo de girasoles, ¿no? Es decir, entonces, posiblemente un consejo de un socio que lleva 20 años pegándose con ese problema y que te lo diga en una reunión, en un comité contigo, tú llegas el lunes, empiezas a trabajarlo y cuando llegas al siguiente consejo dices, ostras, hemos progresado bastante. Entonces, eso es también otra de las palancas que podemos activar mucho. Que no, si me permites, hay dos reacciones de lo que estáis comentando. O sea, por un lado, sí creo que la gestión de la innovación también es una disciplina per se. O sea, a veces quedamos muy naif, o sea, pensamos que cualquiera el que sale de la universidad puede innovar mañana y necesita esa cohesión de otros agentes, ¿no? O sea, yo creo que estáis comentando, yo creo que hay que pedir ayuda, aunque sea de ese socio
de empresas como las que estamos aquí, porque al final, antes daba esa cifra de empresas que hacen I+D, ya creo que nuestro sistema en este momento es pequeño en el fondo y tenemos, como decía Alberto, más herramientas a lo mejor de financiación, como también comentaba Abel, que nunca, ¿no? O sea, yo llevo 30 años en esto y nunca habíamos estado aquí. Pero necesitamos hacer esa cohesión del sistema con esas relaciones a largo plazo, ¿no? O sea, por eso, o sea, en un momento determinado, incluso conseguir una subvención, hasta de NISA, te puede despistar. O sea, a lo mejor no es el momento de tener la subvención, como tú decías, ¿no? Tengo que tener esa estrategia y para eso, a mí me decía, mira, desde el primer momento tengo que pensar quién va a ser mi financiero, mi abogado, mi responsable de propiedad industrial, quién me va a ayudar en la estrategia, que a lo mejor es el socio veterano, ¿no? Y esos son mis compañeros de viaje en el proyecto, o sea, solo va a ser muy difícil. Yo creo también ¿no? que las palancas, además de existentes, pero sobre todo lo más importante es que empaticen con la realidad de la startup, ¿no? Tanto desde el punto de vista del corporate, de los fondos de inversión o la administración pública. ¿Por qué? Porque muchas veces se valora la startup o tiene que pasar unos procedimientos burocráticos o de evaluación como si fuese una empresa más. Y no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, un fondo, ¿no? O Business Angel. En Business Angel menos porque están más especializados, ¿no? Pero sobre todo un fondo de inversión. Dice, bueno, yo quiero apostar por la startup, me han dicho que este mercado es brutal, venga, vamos a verlas. Evita el negativo. No, y entonces, claro. Y entonces llegas y es como le presentas el proyecto, le haces el speech, explicas una empresa fantástica como la de Kirian, que la verdad que, vamos, yo encantado que le cuentes a todo el mundo una y otra vez cómo es, porque cuando lo conocí dije, qué guay, qué acertado. Y claro, es como, vale, el Excel. Y es como, ya, pero te voy a contar, no, el Excel. Entonces, claro, te enseñas el Excel de 2023 y dices, ¿cómo voy a meter aquí 5 millones de euros si con esta facturación y con este resultado y demás? Claro. Y es como, ya, pero es que esto no estás apoyando una pyme con 50 años con lo bueno y lo malo, sino estás apoyando otra cosa. Y desde el punto de vista público igual, ¿no? Que hay veces que la solicitud de ayudas públicas, los incentivos que hay y demás, por ejemplo, lo que hablaba antes de monetizar las deducciones por IVA más así, realmente está vinculada o se promovió desde el punto de vista de empresas que no tienen resultado positivo, que eran startups, y ahora como algo dices tú, joder, pues mira, ya empieza a haber unos incentivos que va vinculado a esto. ¿Qué pasa? Que a su vez requiere unos trámites burocráticos de certificación, fue motivado, decalaje de un año, una quita del 20%, que es como, me das una cal de otra arena, ¿no? Entonces, como, yo creo que es importante que todas las instituciones que quieran impulsar la startup y apoyarla, no porque desde un punto de vista benéfico, sino porque es importante para el país, es importante para la corporate o el fondo que vaya a invertir, entienda que es otra cosa, que no está invirtiendo en una pyme de un sector tradicional o que está dándole una ayuda o un incentivo fiscal a una gran empresa, sino que tiene sus flexibilidades, pero también sus retos a nivel tesorería, a nivel trámites burocráticos y demás. Pero bueno, de todas formas, por el punto de vista psicológico, yo creo que también por lanzar como algo positivo, y mira que no estoy hablando de hace 40 años, hace 10, 15 años, 20, cuando alguien emprendía, era como que a la gente le daba pena, ¿no? ¿Sabes? Es como, y eso ya lo pasa. Y tu hijo se ha montado su negocio, no es ni funcionario ni trabaja en una gran corporación. Sí. Era como, yo me acuerdo en su día... Cuidado, que mi abuelo todavía me dice, Fi, a tú te va a ver. Bueno, me dice, hijo, a ti esto te da. Claro. Con lo bien que estabas tú todos trabajando. Los días me bien. dice, pero tú te dejaste tu trabajo, a ti esto te va bien. Cuando lo veo los viernes o me acerco. Y yo, pues sí, abuelo, son 5 años y no, tampoco queda tanta gasolina. O sea, si no, o sea, que es verdad lo que dices, Abel. Hombre, total. O sea, como a veces veías proyectos ya con su entidad, su equipo de 15, 20 personas, y de repente, ¿y tú trabajo aquí, trabajo allá? Y dices, no, yo soy CEO de esto. Ah, bueno, como en plan, anda bien. Como si tuviese el equipo de fútbol, ¿no? Como en plan, ¿no? Tiene una empresa que le va genial, que tiene una proyección brutal. Y, por ejemplo, ahora Kilian está aquí sentado y lo cuenta con orgullo su empresa, y esto hace 20, 15 años lo vería muy difícil, ¿no? Estaría más escuchando ahí a ver cómo puedo rascar financiación, y en cambio aquí estamos escuchándolo. Entonces también, oye, hay cosas por mejorar, pero ya hemos avanzado un montón, ¿no? En el ecosistema emprendedor en España. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Abel. A modo de sumarización de esta primera pregunta, vamos a ver, a lanzar ahí lo de los mensajes positivos. Venga, ya tenemos una normativa que no teníamos. Aquí el primer brete, hay que seguir, darle continuidad a las normativas, ¿no? Que no cambiemos. La innovación es importante para el país, es muy importante para el ecosistema, pues sigamos en esa línea. Segunda,
queremos todos los elementos en el ecosistema necesarios, tenemos los centros tecnológicos, los parques científicos, la investigación básica de nivel, que eso lo hemos tenido siempre, emprendedores con ganas, tenemos financiación y luego tenemos, que ese es el problema que os voy a poner encima de la mesa, un montón de normativa y regulación que se quintuplica, multiplica por cada comunidad autónoma, ¿no? Comunidades autónomas, no deberíamos además alinear ahí los intereses de comunidades autónomas, ¿no? Ahí es otro gran hándicap, creo yo. Tenemos que ser capaces de que esos actores del ecosistema nacional, de las comunidades autónomas, incluso de la administración local, ¿no? Sean capaces de trabajar, no sé en cómo, en coordinación, a lo mejor ahí también tenemos un margen. Ahí hay un campo de mejora brutal, sí. Brutal. Nosotros pedimos documentación que han presentado hace 3 días a IBACE o al IVF y se la estamos pidiendo de nuevo. Dices, bueno, ¿por qué no hay un repositorio común de la administración? Me da igual, central, autonómica y demás, en el que podamos optar nosotros a coger el documento que queramos si ya lo ha presentado. Entonces, ahí totalmente de acuerdo, hay un campo de mejora. Nosotros ahora en la certificación es verdad que es un proceso nada tedioso, nada comparado con el de la financiación, pero pedimos documentos que pueden ser similables, ¿no? Pues las escrituras, claro, certificados y demás, ¿no? Entonces, me dice, ¿pero para qué queréis esto si ya lo hemos presentado cuando hemos hecho la solicitud de financiación? Pero como son procesos totalmente independientes y hay una auditoría para un proceso, hay otra para otro, tenemos que pedir. Claro, en esa línea, sí es sorprendente que Hacienda sepa si dio una clase en febrero en la Jaume I, pero no sabe si llevo 45 proyectos presentados al IFE de Castilla y León. Entonces, o sea, yo creo que claro, mucho de la regulación está más preparada para controlar el abuso que para fomentar el uso, eso como principio. Y fijaros, yo en el fondo hablamos mucho de financiación y es un objeto fundamental hoy, pero yo creo que el impacto de esa buena regulación hacia el objetivo que estamos planteando ahí puede ser incluso mayor, ¿no? Y eso no es una cosa de ponerse de acuerdo y no simplemente de poner más dinero encima de la mesa, ¿no? Eso iría en pro o en beneficio de la propia empresa, en definitiva, ¿no? Porque ahorramos tiempos, optimizamos tiempos. Nosotros estamos tardando una media de 3 meses en estudios de operación. Pero claro, porque les estamos requiriendo constantemente documentos y cuáles no nos han aportado, pero han aportado otras instituciones, con lo cual ese tiempo que ellos tardan en darnos respuestas o requerimientos, optimizaríamos los tiempos de respuesta una barbaridad. O sea, que iría en pro de ellos, en definitiva, ¿no? Eso es importante porque no tenemos un departamento financiero, un departamento legal, un departamento de riesgos, un departamento de seguridad, un departamento de procesos. De compliance, de protección de datos, claro, de propiedad. Es como... está Kilian, ¿no? Claro, está Kilian. Está Kilian, está Nacho, está César, pero somos Eduardo Manos Tijeras, o sea, hacemos todo, todos, ¿no? Entonces, eso es muy complicado de gestionar porque al final hay ciertas decisiones, hay ciertas documentaciones que tienen que pasar todo por manos nuestras. O, por ejemplo, hay días que el management o la tarea administrativa a mí me come. Y me come hasta el punto de que a lo mejor estoy 3 días que no puedo seguir pensando en el foco de la estrategia, en el foco comercial, que es lo que realmente le estoy aportando valor a mi compañía. Entonces, si todo eso se mejora, ostras, es que vamos a ganar en productividad. Nosotros ahí, apuntillar que en este proceso de certificación y demás estamos en conversaciones con el Colegio de Registradores en el que las cuentas, para no pedírselas, pues puedan formar parte de su base de datos de la nuestra, ¿no? Pero claro, eso lleva un proceso interno también de la LOPD también, de cesión de datos, que no solo es del registro, sino ya de los que han ido cediendo los datos. O sea, no es fácil, entiendo que no es nada fácil, pero bueno, hay que ir trabajando sobre ello. Aquí voy a lanzar yo, si la empresa tiene una patente, también es un... ¿no? Acelera un poco el proceso, tenemos ahí un fast track, así que animados a hacer patentes, que es muy importante. Bueno. Sí, bueno, yo creo que si no sea, por no extendernos demasiado, pero que falta así un poco de estrategia de país desde el punto de vista de la gestión de las empresas emergentes, porque, por ejemplo, pues se fundó Teniendo España... en cuenta que somos un país de pymes, micropymes, o sea que parece importante, ¿no? Eso, ¿no? Se fundó, ¿no?, esta institución que fue un poco, digamos, se acabó siendo la ley de startup como, digamos, su gran obra, y era como, joder, qué bien, y de repente cuando ya está la ley de startup se lo fusilan, ¿no? De repente acaba, y como, joder, si pensábamos que podía ser una institución que podía marcar un poco las estrategias, pero ya no desde el punto de vista solamente de financiación o desde el punto de vista burocrático, sino desde el punto de vista de verticales tecnológicos, ¿no? Y hay veces que yo lo veo que trabajo, ¿no?, con consultoría de innovación a nivel nacional, que de repente hay una entidad o pública o privada experta en inteligencia artificial, por ejemplo, en Galicia, y hay otra en Asturias, y no se conocen.
ni hablan, ¿no? Y es como, madre mía, ¿sabes? Que no es porque no darle independencia a las comunidades autónomas, pero es por optimizar recursos públicos, porque a veces hablas con una startup y de repente dice, no, pues yo soy de este sector. ¿Has hablado con Murcia? Que en Murcia son potentísimas en temas de agrotech y salud y nutrición deportiva. Y es como, pues no tenía ni idea. Y es como, joder, ¿cómo puede ser que no tengamos en el 2023 una ventana donde cuando una startup quiere colaborar o una institución pública, una universidad pública, por ejemplo, quiere potenciar una investigación, no haya un mapa de decir, joder, pues especialización por regiones? Porque es una pena, porque al final se sacan ayudas en un sitio o en otro para los mismos proyectos o muy similares, y en vez de que impulsemos todos, ¿no?, esos proyectos de manera conjunta, parece que estás casi compitiendo, ¿no? Y que, digo, pero es que no estoy hablando de Murcia y Galicia, sino que Galicia y Asturias, Cantabria y País Vasco hacen cosas muy similares, no colaboran, y es como, joder, pues qué pena cuando todos ganarían. Eso pasa en todos los campos, ¿eh? O sea, un pueblo tiene un centro de arte y el pueblo de al lado tiene otro centro de arte. O tiene un teatro y otro teatro. Y dices, bueno, vamos a optimizar, tú pones el teatro y yo pongo un centro de arte. Pero eso pasa en general en toda la administración. Lo que yo sí que es verdad, por eso he puesto antes el foco ahí, con este informe que ha mencionado antes Luis Ignacio, hablando sobre la soberanía tecnológica de España. Y sí que es verdad, tanto España como Europa, que tiene el foco puesto en qué tecnologías, ¿no?, podemos ser escalables. Tenemos que ser capaces de superar la barrera autonómica en cuanto a financiación y en cuanto a colaboración. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto que vamos a ver cómo podemos escalar. Has mencionado, Abel, el tema de la inteligencia artificial. Ahora estas tecnologías están disruptivas, ahora todo ya es inteligencia artificial, pero Kilian puede hablar perfectamente de blockchain. Nosotros también tenemos herramientas en el despacho que hemos ido desarrollando con blockchain y ahora estamos trabajando en cosas con inteligencia artificial. ¿Cómo creéis que todas estas nuevas tecnologías van a impactar en los modelos de negocio de estas compañías, si las van a hacer más competitivas o no? ¿Cómo puede ayudar la propiedad industrial a escalar eso? Bueno, pero es que para mí es como todo. O sea, el blockchain, por ejemplo, porque esta pregunta la recibo muchas veces, ¿no? El blockchain no es tecnología de la NASA. El blockchain es una tecnología de trazabilidad que nosotros la estamos aplicando porque si al final gestionamos fondos de donaciones, en un caso práctico, en el proyecto de Nadie sin su ración diaria, por ejemplo, estamos recolectando o dando herramientas para que recolecten donativos los bancos de alimentos, las entidades sociales, donativos monetarios que luego llevan a tarjetas monedero y reparten, ¿no? Por ejemplo, pues la tecnología blockchain la estamos aplicando para que ese euro que está donando una persona desde el sofá de su casa o en la puerta de un supermercado o esa empresa que está haciendo una canalización de su responsabilidad social corporativa sepa en todo momento que ese dinero va a llegar a las arcas de la entidad social, se va a transformar en una tarjeta y la tecnología blockchain lo único que nos da es el cifrado y la seguridad de esa cadena de bloques que es inmutable, que ni siquiera yo lo puedo modificar, ¿no? Pero no es tecnología de la NASA. Entonces, estas tecnologías que son quizá algo para el progreso, ¿no?, lo que comentabas, o para escalar, sí. O sea, antes la contabilidad se hacía a mano y luego vino el Excel y era... el Excel, la contabilidad, qué fácil. Y ahora hay plataformas, ahora hay ERPs, ahora hay CRMs. Pues nosotros la tecnología la vemos de la misma manera, ¿no? Es decir, no somos Da Vinci, no inventamos cosas, sino simplemente cogemos la tecnología que tenemos a nuestra disposición y la aplicamos en nuevos modelos donde no se ha estado haciendo uso de ella, ¿no? Y eso es lo que nos da la capacidad de hacer más eficientes situaciones, optimizar recursos y en vez de hacerlo con la industria del automóvil, pues hemos elegido hacerlo con el nicho del tercer sector, ¿no? O sea que para nosotros tampoco, no nos consideramos tampoco en ese sentido como mentes privilegiadas que estamos cambiando, no, estamos haciendo algo que pensamos que es normal, ¿no? Coger una tecnología existente y aplicarla en un campo donde no se hacía para optimizar recursos, nada más. Bueno, yo en ese sentido, sí, claro, insisto en ese rol de la tecnología como herramienta, ¿no? Entonces, también contestando a Nuria, hombre, yo sí, estoy ya de abuelo, estuve en el equipo que trajo Internet a España hace 30 y tantos años y sí creo que con la inteligencia artificial estamos en un momento parecido, ¿no? O sea, sí es una tecnología que va a ser muy transversal, que va a impactar en muchas cuestiones y eso también lo veo como oportunidad. O sea, se va a repartir cartas y ahí pues va a haber mucho tejido emprendedor basado en inteligencia artificial y podemos cambiar nuestros modelos. Entonces tiene esos tres impactos, ¿no? O sea, por un lado, obviamente, la propiedad industrial tiene que ayudar a gestionar esa nueva tecnología que está surgiendo. O sea, esto es activo intangible por definición y aquí tengo datos, algoritmos, tengo modelos, y eso no va a ser fácil, pero ahí se va a aprender mucho.
Nosotros también tendríamos desde Pons IP ayudar a generar esos productos a nuestros clientes, acompañándolos desde el minuto uno. Y también, obviamente, tenemos que mirarnos nosotros, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo nuestra propia operación, en este caso como consultora de propiedad industrial, pues mejora con ello, ¿no? Que es en lo que ya estamos, como comenta Nuria, ¿no? O sea, yo ahí lo veo en principio de oportunidad, porque es algo que todos lo vamos a tener que utilizar en los próximos años, de manera que todos la tenemos ya en nuestra página web, ¿no? Yo más que como una oportunidad, lo veo a la inversa. El hecho de que la empresa no lo use te deja fuera. Bueno, claro. Pero competitivo no vas a ser más, porque tu competencia la vas a seguir usando, con lo cual vas a seguir estando en la misma frontera que ellos a la hora de vender tu producto, ¿no? Pero si no la usas, sí que te va a dejar fuera. Entonces es una herramienta para estar en constante uso, ¿no? Y un poco volviendo, ¿no?, con el tema de la protección de este activo como intangible y demás, ¿no?, ¿no?, y la labor que hacéis desde Pons, hay veces que también tenemos que como promover el tema de culturizar a la gente con que se haga esto, porque generalmente la patente todavía pensamos que es la patente del COVID, ¿no? Y la patente, eso es lo único que se patenta en España, es eso y demás. Pero luego, yo ya te digo, aunque sea ingeniero, mi labor es casi más financiera, y cuando estás analizando la compañía para pedir ayuda pública y ves su contabilidad, dice, no, llevamos 5 años desarrollando tecnología. Pero ves, ¿y dónde está eso, Rosa? Claro, ¿dónde está eso, no? Entonces, o van a hacer una ronda de inversión y les cuentan que tienen un proyecto brutal, que han estado 5 ingenieros, no sé cuánto tiempo, desarrollando tecnología, y claro, no está activado, no está protegido, no tiene nada, y entonces como no hace falta que inventes la vacuna del COVID, no hace falta que tengas un desarrollo inigualable en todo el mundo, si haces un conocimiento es importante que se utilicen estas herramientas. Ya no es por el decir, tengo una patente que te quede muy bien en el despacho, sino es porque mañana vas a pedir una ayuda pública y sobre todo vas a hacer una ronda de financiación, y si no tienes eso, como evaluarte de lo que vales, porque si no, lo que vales son esas 5 personas en una incubadora. Y entonces te dice el fondo, vale, pues ¿y ahora qué? ¿No? Claro, sí, pero es complicado, ¿no? Sí. O sea, perdón. No, iba a decir en 10 segundos, porque me inspira lo que comenta Abel, con todo respeto hacia los abogados en la sala digital y presencial. Obviamente la propiedad industrial no es solo un asunto de abogados, ¿no? En este caso es un asunto de emprendedores, porque no sirve para demandar, o no sirve solo para demandar o que te demanden, sino sirve para que las empresas puedan hacer más tangible ese valor que estás comentando. Sirve para que las empresas emergentes crezcan y valgan más, ¿no? Entonces, para que gestionen ese nivel. Sí, nosotros, por ejemplo, también exponeros casos prácticos, ¿no?, que es lo que nos vemos nosotros en el día a día, y así poder intentar aportar un poco más. A la hora de toda la tecnología que nosotros hemos desarrollado, veíamos muchísima complejidad a la hora de registrarla, ¿no?, o patentarla, porque al final tú cuando desarrollas un software, o la plataforma Naria en este caso, y viene hilado por lo que he estado escuchando que comentabas, ¿no, Amaya? Es muy difícil ir a decir, oye, yo es que hago esto ya, pero es que mañana viene otro y hace lo mismo, le cambia una línea al código y ya no tengo por dónde cogerle ni hacer nada con él, porque es que ha cambiado una línea de código y no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que yo patente el diseño de estas zapatillas con esta tecnología de pisada, y si viene alguien y hace la misma tecnología de pisada, entonces puedo ir a confrontar, ¿no? Con el software es muy complejo. Pues bueno, registramos la marca como tal de Naria, tecnología más humana, con nuestro eslogan, y la definición de lo que hacemos. Entonces, pues bueno, intentamos protegernos con eso, ¿no? Es decir, Naria, tecnología más humana, y luego el posicionamiento y el reconocimiento que estamos obteniendo día tras día de nuestro trabajo comercial, de nuestro aumento de clientes, de nuestro posicionamiento en eventos, de nuestro reconocimiento trabajando con corporaciones, de nuestras alianzas con organismos públicos. Intentamos que eso sea lo que nos proteja, que si mañana viene alguien con tecnología más humana que haga lo mismo en el tercer sector, pues por lo menos decir, oye, simplemente tira de hemeroteca, tira de histórico y verás que llevo 5 años dedicándome a esto, ¿no? Pero ese miedo lo tengo y lo tienen mis socios y lo tenemos el equipo de trabajo. Entonces, a ellos quiero lanzar la pregunta ahora a vosotros, es decir, ¿cómo podemos hacerlo para protegernos a lo mejor un poco más frente a esa escalabilidad que podemos tener? Porque hemos registrado, Naria ahora mismo está en Europa, en Latinoamérica, en España, y vamos, que a alguien se le ocurra poner Naria. No, pero ¿cómo lo hacemos para mejorar esta parte, a lo mejor? Si quieres, asumo. Mira, al final, cualquier producto tecnológico, como cualquier proceso, yo digo en inglés que es un set of assets, es un conjunto de activos, ¿no? O sea, al final, lo contaba Amaya muy bien,
Solo tenemos 5 instrumentos, que son las marcas, las patentes, los diseños, la propiedad intelectual y el secreto industrial. Y la cuestión es cómo unifico todo eso para hacer potente esa protección. Y bueno, y los contratos asociados a eso, que son relevantes en estos casos ahí. Pero al final, con eso planteo el producto, y muy bien, como dice también Nuria, pues al final lo asocio en lo que es mi ecosistema, pero hacia un tercero, en principio protejo. Y entonces, hoy en día, también más de la mitad de las patentes que se hacen en el mundo están basadas en software. Y eso ya no es solo una línea de código que estamos comentando, estás viendo cuál es el proceso que estás implementando. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Ya con lo que hablamos de inteligencia artificial, que hoy en día, claro, yo estoy viendo mucha nueva empresa emergente, que a lo mejor son 4 líneas de Python, sobre una LLM, un ChatGPT o BAR o el que proceda. Entonces, claro, ¿cuál es el grado de creatividad e innovación? ¿Cuánto vale eso? Pues obviamente menos que el que esté diseñando el LLM, que además ahora mismo hay rondas de millones de euros de empresas españolas diseñando LLMs. Pues claro, ganamos el mundo intangible y ahí es donde yo creo que la propiedad industrial juega más peso. Pero en IACO también contaba, a ver, al final estamos hablando de equipos multidisciplinares que entiendo que no solo puede hacer una persona emprendedor, pero para esto necesitamos especialistas en la tecnología, necesitamos ciertos economistas, necesitamos expertos en propiedad industrial y siempre el foco es la estrategia de la compañía. La discusión no es si es patentable o no, cómo lo protejo, la discusión es si a ti, como una idea, te viene bien protegerlo de esa manera, ¿no? No, hombre, sí, eso siempre será necesario. Al final te estás exponiendo y no nos olvidemos, somos personas muy pequeñitas en un gran ecosistema y al final todo es dinero, ¿no? Si tengo a alguien al lado, si esto pasa en la Fórmula 1, ¿no? Que dicen, el piloto este es más bueno o más malo que el otro, no, lo único que tiene es un mejor coche, pues esto es lo mismo. Si tengo a alguien al lado que tiene más recursos económicos, más equipo que yo no estoy haciendo tecnología de la NASA, entonces puede adelantarme por la derecha, ¿no? Entonces, ese es el miedo con el que convivimos, pero y hablo en nombre de todos los compañeros, porque esto es algo que exponemos en las reuniones de emprendedores o de empresas que nos... Claro, si me permites también. Y segundo es, mira, como mi pasado corporate, en el fondo el dinero es miedoso y lo que va a hacer es siempre gestionar los riesgos. Obviamente el riesgo va a existir, pero en la medida si tú me demuestras que al menos estás dedicándote a ello y estás protegiendo de una manera adecuada, obviamente invertiré más. Perfecto. Me han dicho que nos queda una última pregunta que voy a lanzar a la mesa y que cortamos. Teníamos ahí preguntas variadas, pero creo que el siguiente reto, ¿no?, que tienen que asumir las empresas emergentes, unido a todos estos demás de hacer de hombre orquesta o Eduardo Manos Tijeras, que me ha gustado el símil, es que tienen que internacionalizarse, porque claro, estamos en un mercado global. Ya no solamente es que además tenemos la normativa local, estatal y autonómica, sino que además tenemos que ser competitivos y tenemos que serlo fuera. ¿Dónde crees que están los principales retos y qué ayudas hay? Tenemos los PERTES, tenemos un montón de cosas a las que nos podemos acoger. Una ronda rápida a todos y os pido ya además una conclusión final sobre cómo veis el futuro de... Yo empiezo por el final, por la conclusión, Nuria. A día de hoy yo creo que un proyecto no muere por falta de financiación, ¿no? La financiación al final es un recurso para cualquier estructura dentro de una compañía, ya sea para internacionalización, para desarrollo de procesos o lo que queramos, ¿no? Pero también es cierto, Luis Ignacio contaba al principio la pregunta que habías hecho al Machine Learning, ¿no? Y que te había dicho que lo primero era una ronda de financiación, ¿no? Igual se muere por estar sediento de financiación que por ahogamiento. Y muchas empresas no dejan de ir a una ronda, a otra ronda, a otra ronda, perdiendo el foco del mercado, del cliente. Y verdaderamente los recursos por donde tienen que venir a esa empresa no son por rondas, ¿no? Porque al final se te acaban, ¿no? Es por el propio cliente que te tiene que dejar un margen, una facturación y en definitiva un beneficio, ¿no? Por lo cual no perdamos ese foco. Ahí lo hilo, Nuria, con la internacionalización que tú comentabas, ¿no? Creo que debe ser, o sea, una empresa cuando nace tiene que tener ya el foco de internacionalizar. O sea, no podemos nacer desde un punto de vista local o porque mi MVP o mi producto mínimo viable le desarrolla en una zona concreta. O sea, yo creo que tenemos que nacer ya con esa impronta de internacionalizar. Y lo vuelvo a hilar con la reflexión que comentaba anteriormente de la formación, que también es verdad, la deficiencia en idiomas que podemos llegar a tener, que nos impide llegar a esos mercados o mercados distintos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Kilian. Por mi parte, recursos y resiliencia del equipo. O sea, esto es una carrera de fondo con sprints todos los días. Entonces, tenemos que tener los recursos necesarios, que obviamente tienen que venir por la rentabilidad del negocio, que es lo que hablaba al principio. Al final nosotros trabajamos para ser rentables con los proyectos que hacemos. Si un proyecto no es rentable, igual que hemos tomado la decisión de arrancarlo, tomaremos la decisión de cerrarlo.
y no nos tenemos que aferrar de es que, ostras, es que este proyecto, es que este proyecto, es que... No, tenemos que ir a rentabilidad, tenemos que ir a negocio. Y te lo digo yo, que nos dedicamos a poner a las personas en el centro. Es decir, que tú entras por la compañía en Castellón, en nuestra oficina, y tienes los 10 mandamientos por los que trabajamos. Y todo es centrado en las personas. Entonces, pero aún así, para que eso lo cumplas todos los días y que tú sigas abriendo y sigas teniendo capacidad de generar impacto social, impacto medioambiental, tienes que tener impacto económico. Y ser rentable, está claro. Correcto. Entonces, para mí eso es principal, si no, no puedes internacionalizar. Y mira que la vocación la tenemos desde el minuto cero, como comenta Alberto. Entonces, ahora nosotros estamos en ese proceso, pero internacionalizar es difícil. Entonces tienes que tener los recursos y luego la resiliencia y el mantenimiento por parte del equipo con esa vocación de poder construir los siguientes pasos, porque hay que cumplir el objetivo donde estamos, ser profetas aquí, funcionar bien aquí y luego progresar, ¿no? Entonces, para mí esas son las dos pautas más importantes. Yo creo que en cuanto a pautas, ¿no? Ya sea para el tema internacional o en general, desde el punto de vista de negocio, comercial, de estrategia, es que en la startup no esté reñido la ambición con la humildad, ¿no? Es decir, tengo la ambición, no quedarme en este proyecto, sino ser una empresa de impacto a nivel nacional, internacional, europeo, o lo que sea, pero que al mismo tiempo tengamos la humildad de entender que no sabemos hacer de todo, ¿no? Porque una cosa es tener un proyecto, ¿no? Que desarrollarlo con ya sean socios amigos, o sea gente con la que has trabajado en la universidad o con la que quieres invertir y llevar a cabo un proyecto que puedas empezar a vender, y otra cosa ya es en plan de cómo lo establecemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo muchas veces eso lo hablo con emprendedores que son tecnólogos brutales, ¿no? Sobre todo son ciencias de la salud o medioambientales sobre todo, y pues doctorados, hacen unos proyectos brutales, por supuesto, y súper patentables. Pero claro, que seas muy buen tecnólogo igual no quiere decir que seas buen CEO, ¿no? Correcto. ¿No? Entonces eso, pues tú estás enamorado de tu hija que juega muy bien a fútbol, pero es que igual tienes que buscar el entrenador, ¿no? Porque tú te encanta jugar con ella y estás enamorado de cómo juega y juega súper bien, pero igual para que llegue a primera división necesita a alguien que le dirija los entrenamientos, ¿no? Y en este caso yo creo que es importante que cuando ya hablas de un proceso de internacionalización, de establecerse en otro país, con otra regulación, otro ecosistema empresarial, quizás, ¿no? Esa persona o esas personas que han conseguido llevar a cabo que el proyecto sea potente en su comunidad autónoma tenga que echar mano de alguien que le apoye desde el punto de vista estratégico y comercial y por supuesto también financiero, como puede haber ayudas como hay COFIDES, ICES y demás, que haya ayudas específicas para temas internacionales y no solamente ayudas, sino que hacen apoyo de hacer una agenda, ¿no? Por ejemplo, ICES te hace agendas en países y es una herramienta súper potente, que no se conoce a veces mucho, pero cuando hay emprendedores que conocen esta herramienta y empiezan a trabajar con ellos, de repente se van a Singapur y les hacen una ronda de agenda de una semana, ¿no? Gratuitamente, completamente, Sí, bueno, no tienen parte que asumir ellos, pero prácticamente gratuita, y es como, joder, te lo ha hecho gratis y una ronda de agenda comercial en Singapur, ¿no? Y esto hay veces que no se conoce tanto como se podría trabajar. Tienes toda la razón. Sí, yo en esa línea yo animo a la gente a emprender y con esa humildad que planteas, pero ser muy ambicioso, ¿no? Imagínate ya, visualízate presentándote en Wall Street y qué tiene que ocurrir para que eso pase en 5 años, ¿no? Porque si no, a lo mejor no te tienes que preparar desde el minuto uno. Y ya con lo que estáis diciendo todos también, elegir compañeros de viaje, ¿no? O sea, las cosas más satisfactorias de este mundo se hacen en compañía y emprender también, ¿no? O sea, no pretendas estar tú solo porque además necesito, a lo mejor empezando desde el pacto de socios, como comentaba Miguel Ángel y comentaba también Kilian, empezando desde ese momento y rodearte el mejor equipo para poder abordar el proyecto, y ahí puede haber colaboración pública o privada, otras compañías, los aceleradoras, incubadoras o quien proceda, ¿no? Pero manejar esa información, porque llegando, como comentaba Alberto, el tema de talento, tú puedes ser muy bueno, como comentas, en tecnólogo, ¿no? Nosotros en Pulse IP nos colaboramos con las spin-off del CSIC, ¿no? Que son nuestro vecino de enfrente de esta fundación. Bueno, pues obviamente pues son grandes científicos y tecnólogos, pero necesitamos otro tipo de colaboración, ¿no? Que es lo que podemos aportar nosotros. Entonces, en esa línea, yo creo que necesitamos los mejores compañeros de viaje. Pues sin más, dar las gracias a los cuatro, a Abel, Luis Ignacio, Alberto y Kilian, que ha sido una maravilla, a los ponentes anteriores igual. Creo que como conclusión, y dar las gracias a Baciero, que está aquí, Marino también, por esta colaboración que hemos iniciado. Yo creo que, ¿no?, la semilla está puesta, tenemos un primer marco normativo, tenemos las ganas, sabemos dónde están las palancas,
Pues venga, a por ello. Daos las gracias a todos y espero que los de casa también hayáis disfrutado de la jornada. Muchas gracias, Leonor.